Bienvenidos. Hoy en Zona 2 platicaremos con el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García. Platicaremos de diversos temas: reemplacamiento, legalización de autos, deuda externa, en fin, un tema muy diverso en materia económica. Va a despejar todas sus dudas, quédese con nosotros y también en la entrevista nos va a acompañar el diputado Enrique Godínez del Río. Él es coordinador de los diputados federales del PAN en Michoacán. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Y tal como le comentamos hace un momento, está con nosotros el secretario de Finanzas, Luis Navarro García. Él, déjeme darle un breve currículum de las actividades que ha desempeñado. Secretario de Fomento Económico Municipal en 2 ocasiones con Wilfrido Lázaro y Chavo López. Estuvo en el gobierno federal en la FONAPO en tiempo de Felipe Calderón y también estuvo como secretario técnico de SEDECO y ahora es actualmente el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del Estado. También en el área comercial o empresarial se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio y se ha venido trabajando en lo que es el sector mueblero. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, José Luis, Dani. Muy buenos días. Al contrario, Luis, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas cosas por tocar. Sí. Pero creo que en este momento, y para entrar así en terreno calientito, Claro. Luis, vamos a hablar del tema de reemplacamiento. La gente ocupada, preocupada, haciendo filas, no nos había ocurrido en otro tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, Luis? Bueno, ha sido todo un tema ahí, José Luis, Dani, de logística, a toda la gente que nos escucha, nos está viendo, ¿no? Platicarles un poquito. El reemplacamiento justamente inició este año. Iniciamos un reemplacamiento con, la verdad, con pocas tecnologías, digamos. O sea, yo no me puedo explicar cómo en un año 2022 sigamos sin usar las tecnologías, ¿no? A través del internet, a través de los celulares, a través de cualquier dispositivo que hoy por hoy ya son muy comunes, que todos o muchos trámites los podemos llevar a cabo por este medio. Se sigue siendo de manera muy arcaica. La Secretaría de Finanzas es un monstruo, la verdad es que es un monstruo de dependencia. Hay que recordar que tenemos, son 113 municipios, hay 113 receptorías y más otras oficinas también que de alguna forma tienen esta relación para hacer los trámites y los pagos. Estamos hablando de 120, 122 oficinas en todo el estado. ¿Cuál ha sido el tema? El tema, recordarán, primero, que en el mes de enero se aprobó un descuento del 30%, en febrero el 20% y en marzo el 10%. Pero en enero fue un 30% y adicional como base el libro azul, que así lo aprobó el Congreso a iniciativa de una diputada. El libro azul, para que la gente que no sabe, lo entienda, es un libro que no está, digamos, regulado por el gobierno. Es un libro que lo maneja una empresa independiente, pero que con los años las empresas automotrices lo han usado como base para comprar y vender automóviles, ¿no? A cuánto lo recibes a la compra, a cuánto lo tienes a la venta, así se manejan las agencias o los lotes de autos. Pero insisto, no está regulado, sin embargo así lo aprobó el Congreso y teníamos que acatar nosotros esta instrucción del Congreso. El libro azul, ¿para qué te servía en enero? Que si un auto valía menos de 100,000 pesos, de 90 a 100,000, 80 a 90, de 70 a 80 y de 50 para abajo, había un descuento adicional. O sea, tú podías obtener el 30% de descuento más hasta un 50% adicional. Eso llamó la atención, obviamente, a muchos michoacanos y, digamos, el mes de enero, que fue el primer mes cuando arranca el tema de reemplacamiento, bueno, pues fue caótico, puesto que fue un mundo de gente, afortunadamente, gente responsable y cumplida que tenemos aquí en Michoacán, que quería pagar sus placas. Quiero hacer un antecedente muy rápido. Nosotros llegamos a este gobierno en octubre para que tú puedas, digamos, imprimir o tener las placas ya en físico, es todo un procedimiento ante la SCT del gobierno federal. Primero, tú debes de hacer, digamos, un diseño, lo metes a la consideración de SCT que cumpla con todas las características, porque tiene ciertos hologramas, las placas, no únicamente es el número, y una vez que lo aprueban, que puede tardar hasta 45 días,
tú tienes la posibilidad de poderlas comprar. Para comprarlas, José Luis y Dani, como no es un producto que cueste poco, sino que ya por el número, por el volumen, se tiene que hacer una licitación pública nacional, eso también se lleva un tiempo. Entonces nosotros hemos querido o hemos tratado de cumplir muy bien todo lo que es la norma, hacer las cosas muy transparentes, y se hizo así. Se ingresó a SCT, en el mes de diciembre fue que se lanzó la licitación. Y afortunadamente aquí lo que vale la pena también comentar y presumir fue que hace 6 años las placas, el gobierno anterior las compró en 220 pesos, por ejemplo, las placas. Si tú le metes ahí todo el tema de la inflación, como sabemos ha subido mucho el acero, ha subido mucho los materiales, las placas deberían de estar, según los datos que se compraron hace 6 años, sobre 290, 300 pesos. Nosotros, José Luis y Dani, las compramos en 157 pesos. O sea, ahí también es un dato bien importante para que la gente lo sepa. Vamos a tener un ahorro prácticamente muy cercano a los 100 millones de pesos. Y meto como paréntesis, una vez hablando de comerciales de transparencia, lo mismo sucedió con las tarjetas de circulación que van de la mano con las placas y las licencias de manejo, en donde también la empresa que nos las estaba proveyendo al gobierno y que también pues había mucho descontento, y si quieres también ahorita platicamos ese tema del servicio. También se hizo una licitación y quiero ser bien honesto y muy transparente, yo no estaba muy de acuerdo en cómo se venía trabajando con esta empresa, inclusive nuestra intención era que quedara fuera esta empresa, por eso quisimos licitarlas y hacerlo muy transparente, y la misma empresa ganó, ¿no? Quedó la misma. Por los costos, quedó la misma, ¿no? José Luis, pero ahí sí nos ganó con la ley en la mano, o sea, con los costos bajos. Pero fíjate qué chistoso. Las tarjetas de circulación, el gobierno anterior las pagaba 99 pesos. Ajá. ¿Sabes en cuánto las vamos a pagar nosotros? En 35 pesos. O sea, ahí vamos a tener un ahorro también muy cercano a los 80 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque no hay corrupción, no hay moches, no hay nada de negociaciones por debajo del agua, y eso es un tema que hay que presumirlo. Entonces, sí, por hacer las cosas bien, José Luis, en el mes de marzo, abril, no recordaré exactamente la fecha, teníamos muchos problemas con esta empresa también, ¿no? Sí. Por el servicio, y yo le comenté al gobernador, necesitamos hacer un alto en el camino, la gente se va a molestar, pero no podemos seguir permitiendo ese tipo de servicio. Hagamos una licitación y nos vamos a quedar un mes sin tarjeta de circulación, porque es lo que más o menos tarda el proceso de licitación. Pues la verdad es que lo hicimos, entendemos que hay molestia a la gente, pero yo le pido a la gente que lo vean el tema positivo. Ahí nos estamos ahorrando, por haber hecho este alto en el camino, pues nos vamos a ahorrar cerca de 80 millones de pesos, José Luis, que recordarán que también el tema del reemplacamiento, y también vale la pena decirlo, iba en 2 sentidos. Uno, porque SCT, que es el gobierno federal, nos pide a los estados que cada 36 meses se haga un reemplacamiento. ¿Para qué un reemplacamiento? Porque mucha gente no, cuando vende un auto usado, muchas veces no hacen el cambio de propietario, porque no sabemos en el estado, los autos que están circulando, no sabemos quién está atrás del volante, o sea, no sabemos quién es el propietario, porque puede ser, Dani, que tú compraste un auto, pero luego me lo vendiste a mí, luego se lo di yo a otra persona, y puede ser que ya lo traiga un delincuente, puede ser. Y siga mi nombre. Y siga tu nombre. Claro. Entonces, es muy común esto. Es muy común. Lamentablemente aquí en Michoacán estamos muy acostumbrados a vender los coches, ¿no? En los lotes, ni siquiera en los lotes, o en los lotes también no lo hacen, no hacen el cambio de propietario muchas veces. O te vas acá haces el trato ahí en la esquina. Así es, aquí en la huerta, ¿sí? Lo vendes, ¿sí? Vamos. Entonces, por un lado es el control vehicular, saber quién trae cada vehículo, eso es muy importante, y eso estamos obligados por ley a hacerlo. Y por otro lado también se anunció, recordarán que llegamos a un estado, o estamos en un estado con muchos problemas financieros, en donde requeríamos también de recursos, no para pagar deudas del pasado, porque el tema del reemplacamiento, recordarán, y se informó mucho en enero y febrero y marzo, todo el recurso que se va a recaudar del reemplacamiento, que estamos hablando de cerca de 1.400 millones de pesos, se va a ir destinado para obras, para servicios, en temas de salud, en temas de educación, en temas de infraestructura, para que las calles, para que las carreteras, las carreteras estatales entre un municipio y otro municipio estén en mejores condiciones. O sea, entonces para ahí se va el recurso. Entonces, bueno, si además le abonamos, José Luis y Dani, que nos ahorramos un recurso del costo de las placas y las tarjetas de circulación, pues todo eso abona, desde luego, para que tengamos más recursos para poderlos invertir en el Estado.
Entonces, bueno, ya... Y si cambio de propietario no lo dan tan caro, podría propiciar que... No, de hecho, mira, no recuerdo, es que son muchos costos y luego con tantos números que veo en finanzas, pero el cambio de propietario... Por eso no va, dice, está muy caro. El cambio de propietario debe andar entre 300 y 400 pesos, Luis. O sea, no es... Es más, yo creo que es más la lata. Y el trámite. Es más la pérdida de tiempo que te hace ir a hacer, lamentablemente, Claro. y es ahí donde, a donde voy a decir para contestar tu pregunta. ¿Por qué ha sido el caos? ¿Por qué? Porque, a ver, yo le quiero decir algo. Una persona, humanamente, digo, cuando tienes a un ciudadano, si está de buenas, si está de malas, etcétera, en lo que tratas atendiéndolo te avientas entre 10 y 15 minutos por ciudadano, cara a cara, ¿no? Hay gente que platica mucho, hay gente que te regaña, te empieza a discutir, o es el que llega mudo y hace el trámite simplemente. Pero te tardas un promedio 10, 12, 15 minutos. Esos 10, 12 minutos, 15 minutos estamos hablando que podemos atender la capacidad humana, cualquier humano, podemos tardar hacer entre 4 y 5 trámites a la hora. Lamentablemente, nuestra gente no trabaja las 8 horas al pie del cañón. Vamos a pensar que trabajan 7 horas. Estamos hablando de que pueden hacer 35, exageradamente, porque es muy hábil, 40 trámites al día. A lo mucho. A lo mucho. Entonces, ¿qué es nada, José Luis? Es nada. Ese es el problema, ese es el gran problema. Si tú multiplicas los 35 por el número de personas que están en las ventanillas, por el número de receptores que tenemos en el estado, el avance es muy lento. Demasiado lento. Pero hoy así está, y así lo recibimos, y no podemos hacer cambios de la noche a la mañana. El sistema se cae, te voy a decir también por qué. El sistema se cae por un factor principal. Los sistemas, a ver, no me van a creer, y lo digo con mucha honestidad, y podemos ahorita poner aquí, hablarle de manera, así es, al director de sistemas. Yo me espanté. Tenemos más de 800 sistemas en todo el gobierno del estado. Fíjate nada más. O sea, son parches y parches y parches y parches. Por ejemplo, para el pago de la nómina son parches y parches. O sea, se compone. ¿Cómo crees? Así es. Entonces, necesitamos trabajar mucho. Recordarán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, siendo diputado local, impulsó la ley de gobierno digital. Sí. Nosotros en la Secretaría de Finanzas creamos una área de gobierno digital muy grande. Digo, hemos creado ya un monstruo. ¿Por qué? Porque la idea es apostarle al gobierno digital. La idea es digitalizar la mayor parte de todos nuestros trámites, tanto externos con el ciudadano como internos, porque también entre nosotros las dependencias firmamos muchos papeles todos los días. ¿Todavía se firma? Todavía se firma. No, es una locura, Dani, llegar. ¿En serio? Bueno, yo estoy comiendo en mi casa, que es su casa, y me tocan el timbre ya, porque me mandaron papeles, porque tengo que firmar papeles de último momento. O sea, se tiene que acabar con todo eso. Es lo que yo digo, no es posible que en este año 2022 finanzas, que es el corazón, es quien le da, el oxígeno a todo el gobierno, sigue trabajando de una manera tan arcaica y a veces parecía ser que es adrede, porque esto permite también, y ahorita entramos en este tema, que haya mucha corrupción. Entonces, aquí hay que apostarle, José Luis y Dani, a que digitalicemos la mayor parte de los trámites, y un trámite que se tiene que digitalizar al 100% es el tema del reemplacamiento y el tema del refrendo. Este año vamos a sufrir, porque tenemos el reemplacamiento, y hay que de alguna forma entregar las láminas en físico. Pero los próximos años va a haber refrendo, como siempre ha habido, únicamente pagar el refrendo. Bueno, le tenemos que apostar a que la gente en una tienda de estas que hay por todas las esquinas, en los bancos, y te lo den ahí. Hacer convenios en los municipios donde no hayan estas tiendas o bancos, vamos, que todo lo paguen a través de que lo paguen a través de un banco, pues, que sea un tema bancarizado 100%, y que no tengamos que dar efectivo en la ventanilla, porque de esa manera vamos a evitar, insisto, corrupción y mucho más transparencia, y vamos a ganar todos, porque va a tener mayor recaudación también el gobierno del estado y va a poder hacer mejores y mayores obras y servicios. Luis, el reemplacamiento trae consigo acto de corrupción, porque al no poder atender la demanda, hay gente atrás que está trabajando, hay gente que seguramente conviene contigo trabajar ahí tus plaquitas. Son los gestores, José Luis, son los gestores, ¿no? Ustedes, sí, son los gestores. ¿Ustedes han pensado también en ampliar el tiempo para que no haya
problemas y pueda entregarse adecuadamente las placas. Sí, a ver, ahorita justamente el día viernes el gobernador mandó al Congreso una solicitud para que se amplíe el plazo. La ley de ingresos que se aprobó en diciembre con el presupuesto, se aprobó que hasta el mes de junio no haya recargos, multas y recargos, pero el gobernador mandó el viernes una solicitud al Congreso para que sea también julio y agosto, que se amplíe hasta estos 2 meses para que para que la gente no tenga ningún problema, que si no pudo pagar, no tenga ningún problema con los tránsitos, que también tenemos ahí otro tema de que también les gusta luego, lamentablemente, morder la mano. El tema de corrupción que tú decías ahorita, José Luis, lo hay. Digo, yo sería pues muy ciego o muy ingenuo pensar que no lo hay, lo tenemos muy detectado. Hay coyotes, yo les digo coyotes en vez de gestores, ¿no? Sí, pues son coyotes. Que andan en todas las oficinas, luego los tenemos ahí, los corremos, pero al ratito ya los tienes ahí a la vuelta. Sí. Y obviamente, pues si hay coyotes, pues alguien de adentro les está dando las facilidades, pues para que puedan hacer los trámites. Lo tenemos, hemos estado en pláticas con la gente del sindicato y la idea pues es ir abatiendo esto, pero definitivamente, ¿cómo se logró en la Ciudad de México abatir con ese tema de corrupción? En los trámites fue cuando digitalizaron todo. Oye Luis, ¿la Ciudad de México es diferente a Michoacán? Sí. Y les voy a decir por qué es diferente, porque en la Ciudad de México, pues es una zona prácticamente urbana en donde hay un banco a lo mucho a 5 o 10 minutos de cualquier punto que estés en la Ciudad de México, o una tienda donde puedas pagar. En Michoacán sí nos vamos a enfrentar a un tema en donde me atrevo a decir que en la mitad de los municipios de Michoacán no hay un banco, ¿no? En esos municipios tendremos que generar alguna estrategia, pero por lo menos el 80-20 de los municipios o de los contribuyentes los tenemos en municipios en donde sí hay bancos. Entonces hay que ir trabajando, no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero sí el gran reto es, y ojalá lo podamos cumplir, es que el próximo enero del 2023 ya no se reciba un solo peso en efectivo en las tiendas. Pero por lo pronto... ¿Hay placas o no hay placas? Sí hay placas. Suficientes. Mira, hay un tema, hay un tema en enero, cuando el tema de la licitación, tuvimos placas a partir no me acuerdo si creo que fue la tercera semana de enero. Ahí sí, o sea, los primeros 15 días, no, y espérate, porque la ley me permitía hacer una compra de hasta cierto volumen para tener placas, y tuvimos placas muy a cuentagotas en Morelia, en algunos municipios sí no había placas, pero digamos en Morelia, de verdad, nunca ha dejado de haber placas, de verdad. Hoy por hoy, si nos fuéramos a cada una de los municipios de las receptorías y nos fuéramos a la oficina, la que tú me digas, les aseguro que hay placas. Y si nos vamos al almacén de finanzas, les aseguro que por lo menos debo tener en el almacén no menos de 50,000 juegos de placas. O sea, yo me atrevo a decirte, sin temor a equivocarme, que mínimo tengo 200,000 juegos de placas en todo el estado. 200,000, ok. Hasta ahorita se han pagado refrendos sobre 730,000, ¿sí? Hay gente que pagó su refrendo, pero no pagó todavía la placa. A lo mejor lo quiere hacer en 2 partes porque no tiene el recurso. Pero refrendos llevamos un poco más de 730,000. Placas, ya digamos, andamos sobre 650,000 mínimo, ¿eh? O sea, va muy bien. La meta que pusimos en la ley de ingresos, si no me recuerdo, son sobre 920,000. O sea, la meta la vamos a cumplir, y lo vamos a cumplir gracias a que la gente está respondiendo muy bien. Los que no estamos respondiendo bien somos nosotros, porque no tenemos esa capacidad de logística para entregarlas. Sí, hoy nos queda claro, o sea, porque luego decimos, no, pues hay mucha molestia, por eso que también escuchándote, pues también tú como secretario, pues también tienes muchos temas en contra, y que no puedes resolver, desde pues un sindicato muy fuerte, que por Dios sabemos cómo son los sindicalizados, dicen, no trabajo, no los mueves, o sea, no trabajan si no hay ese compromiso, por un lado. Por otro lado, también la corrupción que se está dando con estos coyotes que tú les llamas, ¿no? Que lo tenemos ya bien detectado. Yo creo que ya todos hemos hecho fila y no alcanzamos las placas porque el cuate que llegó ahí a las 4 de la mañana, o ya ni eso, porque ya hasta huevones son tú, y a la hora que llegan le dan todo, se lleva todas las placas, o sea, tiene documentos, se lleva todas las que tiene ese módulo, o sea, es un tema ya de corrupción o de complicidades, así lo veo yo, entre algunos trabajadores de los módulos y esta gente que llega, pues, a llevarse las placas que nos deberían de tocar a los ciudadanos. Hace rato me fui, me decías el tema del sistema. El sistema sí se cae mucho también, tenemos un problema, y ahí, lamentable, a ver, yo no quiero decir que todo el sindicato que esté trabajando mal, ¿no?
seguramente, No, sí, digo, yo me atrevo a decir uno que sí y la otros gran no. mayoría de la gente del sindicato trabaja bien. No nos ayuda también el sistema, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema? Por un lado, todo el sistema recae en unos servidores que tenemos en finanzas. La Secretaría de Finanzas, les decía yo hace rato, viene trabajando de una manera muy arcaica. Entonces, tenemos unos sistemas en finanzas que si por alguna razón se va la luz, que si hay mala señal, Sí. para que la gente entienda, los servidores, digamos que absorben, digamos, toda la información, ¿no? De todos estos sistemas, de esos 800 sistemas que hay Sí, regados está en todo terrible eso, está en todo el terrible. estado, ¿no? Sí. Si hay mal internet, pues no llega bien al servidor y el servidor se traba y el servidor está saturado. Quiero comentarles que estamos ya en pláticas con Amazon Web Service, que es la parte digital de Amazon, esta gran empresa, perdón que hice ya el comercial. Está bien, adelante. Pero Amazon es un monstruo. Sí. O sea, Amazon hoy por hoy es digamos, la tienda que más vende, ¿no? Balones, sillas, tazas, Sí, sí, teléfonos, todo. Todo. Vende todo vende Amazon. Todo. En todo el mundo. Entonces imagínate la cantidad por segundo de transacciones que hay en esta gran nube. Entonces, estamos por firmar ya con ellos un contrato. Les vamos a contratar, digamos, a ellos el servicio para que toda nuestra información, en vez de tenerla en unos servidores de finanzas que además corremos el riesgo de que un rayo nos queme en los servidores y toda la Ay, información. no digas. Es que puede pasar. Sí puede. Ya todo tenerlo en la nube, que hoy por hoy es lo que hacen las grandes corporaciones, las grandes empresas y los grandes gobiernos. Todo lo Exacto. tienen en la nube. Exacto. Y ahí no hay ningún riesgo. Eso lo vamos a lograr este año. Dos, el tema de servicios de Internet. En la mayoría de las receptorías de aquí del estado, el Internet es pésimo, pésimo. Por ejemplo, en Coahuayana y en Aquila, nos aventamos casi un mes sin Internet. Entonces, por mucho que hubiera placas, pues no había la conectividad. ¿Qué Entonces, haces? estamos trabajando también en eso. Hay un tema también importante. La semana pasada yo me reuní con el líder del sindicato y con los delegados regionales y también queremos pues, modernizar o darle, aunque sea una manita de gato a las receptorías también, porque también están en muy malas condiciones. Entonces, yo lo que les he dicho a la gente también del sindicato es, a ver, nosotros queremos apoyarlos, que estén en condiciones más dignas, pero ayudemos también a dar un mejor servicio a los ciudadanos. Sí, Entonces, estamos eso. trabajando en eso. Ajá. No es fácil. De todas maneras, siempre va a haber alguien que busque ahí la maña para hacer sus Sí, es que eso iba, mira, sus hace cosas. rato que me refería, no es de que esté yo señalando, acusando al sindicato, pero debe haber corrupción, debe haber complicidades, Luis. ¿Quién está dando a ese coyote o ese gestor 20 o hasta 30 juegos de placas? O sea, ¿quién? Debe de haber complicidades de trabajadores de la Secretaría de Finanzas, o si no, ¿cómo se las hacen llegar? ¿Cómo la recibe él? Eso, a ver, es el gran reto, ¿no? Es modernizar, a través del gobierno digital y revisar con los sindicatos, revisar con la gente pues, todos los procedimientos para ir abatiendo ese tema de corrupción, que yo tengo mucha confianza en que sí se puede controlar y sí se puede abatir. Va a solucionar. Yo espero que sí. Tenemos 6 años para trabajarlo, Pues, no es de la noche a la mañana. Por lo pronto nos toca más, pues, hacerlo. No, vamos, ¿sí? Paciencia, tener paciencia, eso sí, paciencia. Paciencia. A ver, yo le digo, mucha gente dice, oye Luis, ya pagué en Paciencia. línea y no pasa nada. O sea, si tú tienes tu comprobante que pagaste Sí. en línea, no te puede hacer nada, ningún tránsito ni nadie, ¿no? Y vamos a pensar que en el peor escenario te entreguen tus placas en diciembre, no pasa nada. Tú traes tus placas hoy Por ejemplo, hoy, yo que pagué en enero. no ya. tienes ningún problema. Tú traes tus placas y traes... O sea, como, ahí estoy de enero, pero ya me he ido a formar Y 3 no es tu veces culpa. y nomás no salgo, pues. No es tu ahí. culpa. Yo no le veo problema a eso. Ok. Pero mi recomendación es que sí paguen para que el día de mañana no tengan multas y recargos. Pasado lo que va Exacto. a ser ya agosto. Pero- Oye, hay leyendas muy interesantes en relación con la Secretaría de Finanzas. Al final de la pasada administración había mucho la idea de que había actos de corrupción por todos lados. No solamente eso, sino que no pagaban salarios. ¿Le encontraste tú algo de esto? Sí, la verdad es que, a ver, yo lo dije, Finanzas es un monstruo por lo grande y un monstruo por Lo feo. por muchas cosas. Y mira, y insisto, sí quiero ser muy puntual. Yo tengo mucha confianza y mucha fe en que la mayoría de los michoacanos, por ejemplo, somos gente buena, ¿no? Lamentable siempre por uno, por otro, es que tachan luego a una institución o tachan a los políticos o tachan al gobierno. En el caso de finanzas, pues obviamente no es la excepción y siempre hay áreas que nos contaminan, digamos, el resto de lo demás. Yo dividiría en dos cosas lo que tú me estás preguntando. Uno es justamente nuestras obligaciones que tenemos como Secretaría de Finanzas en dispersar, es decir, en pagar la nómina a los trabajadores del Estado.
Y quiero decirte ahí, José Luis, que cuando nosotros llegamos con este gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el 1 de octubre, recordarán que no hubo una entrega-recepción. O sea, nos entregaron un día antes porque el pasado gobierno complicó las cosas hasta el último segundo prácticamente del tiempo límite, que era el día 30 de septiembre, ¿no? Entonces, fue complicado conocer. La ley te dice que tienes 45 días previos para que te entreguen. No conocíamos. Y lo que conocíamos por los medios de comunicación y porque estaban las vías del tren tomadas, era que se debían 5 quincenas al magisterio, recordarán. Pero cuando llegamos nos damos cuenta que también se debe a muchos subsistemas, al CEBETIS, al colegio de telebachillerato, la Universidad Tecnológica, sí, que la indígena, que vamos, a todos los subsistemas sí. se debían nóminas o bonos del 2021. Proveedores, empleados. No, proveedores, eso me voy. Pero el tema de nóminas, bueno, se debía, inclusive, yo lo he comentado, a mí me han dicho magistrados que están en el Poder Judicial, pero el recurso llega a finanzas y se dispersa a los poderes también, o sea, claro. se manda al Poder Judicial, se manda al Poder Legislativo, bueno, ni a los diputados ni a los magistrados, a muchos se debían nóminas de mayo, de junio, de agosto, de septiembre. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, la problemática real, para que se den ustedes una idea, para pagar y brincar el año 2021, estábamos hablando de más de 7 mil millones de pesos, lo que necesitábamos obtener como Michoacán. Y con las participaciones que iban y aportaciones que llegan del gobierno federal en octubre, noviembre y diciembre, íbamos a tener sobre 4.500 millones de pesos. Entonces traíamos un problema de pura nómina, ¿eh? O sea, olvídate del gasto corriente para pagar que la luz, que la gasolina, que la papelería, que el tóner, todos esos gastos, digamos, operativos, olvídate de esos. Pura nómina era un problema de un poquito más de 7 mil millones de pesos. Afortunadamente, el gobernador tiene muy buena relación con el presidente de la República y con los funcionarios del gobierno federal y nos ayudaron prácticamente de inmediato. Digamos, le sufrimos la primera quincena de octubre. Sin embargo, empezamos a pagar adeudos del pasado y en la segunda quincena del mes de octubre regularizamos todo el tema del magisterio. Es por eso que se quitaron de las vías del tren. Y te puedo decir que en la primera quincena de noviembre prácticamente habíamos regularizado todo el pago de nóminas atrasadas. Todo. O sea, si alguien te dice, oye, no me han pagado desde que entró este gobierno una quincena, está mintiendo al 100%, porque hemos pagado muy puntual a todos. En este momento está ya todo regularizado en cuanto a pagos. Desde noviembre. Desde noviembre. Desde noviembre. Ya no se deben quincenas Nada. a los trabajadores de las dependencias. Absolutamente nada. Inclusive, en el tema del magisterio se debía un bono grande, creo que eran sobre 600 millones de pesos, de 3 bonos del 2020. Hasta ese lo pagamos nosotros en el mes de diciembre. Sí tuvimos que acceder a créditos de corto plazo, que son créditos que todos los gobiernos los sacan y todos los años los sacan. La ley te permite sacarlos hasta el 6% de tu presupuesto de ingresos, digamos, de cada año. Es decir, nosotros teníamos... Que no es deuda. Sí es deuda, es un crédito, es como usar una tarjeta de crédito, vamos. Tienes que pagarlo en un año. Lo tienes que pagar en un año, a diferencia de los de largo plazo que son para infraestructura, que ahí pueden ser hasta 20, 25 años. Pero te quiero decir algo aquí importante. Nosotros podíamos acceder hasta 4.200 millones de pesos. Y inicialmente cuando entramos, lo platicamos con el gobernador y la idea era tomar los 4.200. Afortunadamente el gobierno federal nos ayuda y solamente requerimos 2.800. Un primero que fue de 1.400, un segundo de 600 y un tercero en diciembre de 800. De esos 3 créditos, en febrero pagamos el de 600, en marzo pagamos el de 800 y hoy por hoy andamos, del de 1.400 que hemos venido pagando obviamente, andamos no más de 700 millones de pesos debemos. O sea, vamos muy bien pagando también nuestros compromisos con los créditos de corto plazo. Oye, los proveedores pedían... Los proveedores. Es otro temazo. Era otro tema. Mira, yo fui presidente de la Cámara de Comercio 3 años. Sí. La Cámara de Comercio de Morelia son cerca de 40,000 agremiados porque son Morelia y 29 municipios vecinos aquí a la capital. Y una queja tremenda era pues que muchas veces para vender al gobierno pues te piden el 10%, ¿no? Pero lo triste era que en finanzas te cobraban pues el 10 y hasta el 25%, Dani José Luis. Descaradamente. Descaradamente. Pero ya mucha gente en su urgencia, en su impotencia, vamos, de que están perdiendo, y ¿sabes qué?
ya lo que quiero es recuperar. Dicen, como dicen, de lo ganado, lo perdido. Claro, como lo que ese dicho. recupere, pues, Lo que recuperes. Eso también te quiero decir, llegamos, hicimos ahí pues una limpia, hay una dirección que se encarga de hacer todos estos pagos, hicimos una limpia y es bien complicado, es muy complicado, muy complicado, muy Híjole, complicado. sí, pues te echas a un mundo encima, oye. Pero muy complicado, pero también complicado porque ya es toda una red, es todo, mira, Esa es la palabra. lamentablemente para que haya corrupción también acá en Una red. finanzas necesitamos de ciudadanos, De los dos, claro. de los dos. Digo, les quiero platicar algo que me da mucha tristeza, no voy a decir el nombre obviamente, pero me pasó a mí inclusive, no muy buen amigo mío, porque Un conocido. un conocido, digamos, me estuvo insistiendo mucho que le pagara a un amigo de él, ¿no? Y luego como que me enteré pues que le había dado ahí una comisión, entonces dice, ay, jole. A partir de ahí, y afortunadamente fue muy al principio, a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar a nadie que no sea el propietario directamente. Sí, o sea, ni aunque tenga ya amigos, nada de intermediarios, porque hay mucha corrupción. Hay bastante. Hay gente que se dedica a eso, hay gente que se dedica, coyotes igual, que andan por fuera, ¿no? Y que captan gente que les deben, tienen sus contactos también dentro de finanzas. Claro. Pero la gente que está ahí en la dirección de fondos y valores, el director es una gente que yo le tengo mucha confianza. Hay muchas... ¿Es nuevo? Es nuevo, sí. Ah, muy bien, sí. Yo les digo ahí, la mayoría de la gente, te quiero decir, Dani, porque también han criticado un poco que dejé gente del gobierno anterior, yo soy de la idea que no... A ver, yo he tenido diferentes cargos y yo no soy de la idea de llegar y quitar a toda la gente. A mí no me importa si son del PRI, del PAN, del PRD, de ningún partido. Mientras te funcionen. Mientras funcionen. Te felicito, Sí, claro. Sí. Es madurez. No, claro, nunca he llegado a correr a nadie, sino que analizo cada uno de sus perfiles, de sus Pero capacidades. si no te funcionan al de diablo. claro, por supuesto. Pero sí te puedo decir que el 80% de los puestos directivos de director para arriba, que son casi 35 puestos en finanzas, porque es una secretaría muy grande, sí son personas que afortunadamente yo decidí y que el gobernador me dio el voto de confianza. Y bueno, son en las áreas donde necesitabas gente, insisto, de mucha confianza. Hay áreas como, hay una dirección, por ejemplo, que se llama Operación Financiera, que ve muchos números, que tiene mucha relación con bancos, que es un cuate muy técnico. Él tiene 14, 15 años en finanzas, es bueno, pues él se quedó, ¿no? O sea, no habría por qué quitarlo, ¿no? Exacto. Pero a lo que voy, en la dirección de fondos y valores hicimos una limpia. Hay muchas tentaciones en muchas áreas de finanzas. Hay mucho dinero. Y yo lo que les digo es a todos, les digo, José Luis, no te vayas a equivocar, Dani, no te vayas a equivocar. Constantemente digo, aguas, porque de repente se prende un foquito amarillo. Claro. Y Dani, ¿qué pasó? No, aguas. Pero que no hay más controles, antes que no había, pues supone que hoy ya hay más controles, Bueno, que ya no se puede agarrar. Hay controles, pero siempre hay modo de sí. hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente. Y bueno, el tema de pagos, José Luis, ya para contestarte también ese tema, quiero decirte que en el mes de mayo, justamente le presenté al gobernador, digamos, un informe del primer cuatrimestre, que fue de enero a abril, y en el informe yo le decía, mira, gobernador, hemos pagado, y en una rueda de prensa lo manifestamos, un poquito más de 2.400 millones de pesos de adeudos del pasado, o sea, del 2021 hacia atrás. Con presupuesto 2022 hemos pagado más de 2.400 millones de pesos de pendientes que dejó la administración anterior, por problemas que nos dejaron la administración anterior y que estamos resolviendo nosotros. Oye, qué bien, sí que bien, pero eso multiplícalo por lo menos por 10. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno del Estado, cuando nosotros lo recibimos, debemos aproximadamente sobre 45,000 millones de pesos, de los cuales 20,000 millones son de deuda bancaria, de estos créditos de largo plazo, que eso está muy controlado, ¿no? Y sobre 25,000 millones de pesos entre proveedores, entre lo que se le debía al Infonavit, entre lo que se le debe al ISSSTE, al IMSS, a pensiones, al IMSS, por ejemplo, y ahorita te lo hemos traído mucho en estos últimos días porque se vienen las oficinas del IMSS, como ustedes ya lo saben. Al IMSS le debíamos 2.400 millones de pesos en octubre. Y ahorita, con pagos que hemos hecho y con negociaciones que hemos hecho, les debemos ya no más de 1.600 millones de pesos, o sea, le pudimos bajar 800 millones de pesos. Ahora con el terreno que se les va a dar en dación en pago,
ahí van a ser un poquito sobre 347 millones de pesos menos. Entonces vamos avanzando, estamos avanzando, metiéndole adeudos. mucho orden y tratando de trabajar con la mayor transparencia posible. En la caja no había dinero, puro pagaré. En la caja no, pues se debía mucho. Todos, O sea, no les dejó nada. Ni no, un quinto. pues deudas nos dejaron obviamente, más ¿no? Nos deudas. dejaron deudas, pero No sé qué herencia. mira, la verdad es que, a ver, hay que recordar, el tema financiero negativo de Michoacán no fue el gobierno de Silvano, No, ya viene tiene mucho viene tiempo, ¿no? 3, 4 gobiernos hacia atrás. Yo lo que sí creo, lo digo con mucha responsabilidad, es que no fueron responsables, con todo respeto, el gobierno de Silvano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, en vez de pagar nóminas, que a mí se me hace una cosa totalmente imperdonable, no pagarle a la gente su nómina. Oye, esos no tienen perdón, la Sí, verdad. no. Son familias. Así es. Sí, no, eso no. Y que se hayan puede, preferido, ¿no? por ejemplo, tomar ese dinero para pagar los cuarteles estos que se construyeron y que ahí fue un desfalco también muy grave y que ojalá haya algún tema de responsabilidad en su momento a quien se le tenga que fincar alguna responsabilidad. Claro. Pero el haber preferido pagarle a unos sobreprecios, a unos empresarios, unas cantidades muy fuertes, a pagar nóminas, a mí eso se me hace muy inhumano. Vamos a tener un año de inflación, Luis. Sí. Eso también dificulta un poquito las cosas en materia económica. Sí dificulta, sin embargo nosotros en el presupuesto, cuando hicimos el presupuesto del 2021 al 2022, consideramos esa inflación y te puedo decir, hoy por hoy, ayer tuve una reunión con mi área de egresos, que es donde está la dirección de contabilidad, donde está la dirección de fondos y valores, la dirección de programación y presupuesto, que afortunadamente a lo que tenemos proyectado nosotros vamos bien. O sea, el año pasado, por ejemplo, ya hubo quincenas de mayo, en algunos casos que no se pagaron, nosotros vamos bien. Yo les digo, y lo digo con mucho respeto, a mi gente que trabajemos como trabajan luego los alcohólicos anónimos, digo, solo por hoy, o sea, que hagamos todo perfectamente al día. Digo, con una proyección obviamente no de mediano y largo plazo, pero muy responsables, pues, o sea, que no gastemos más de lo que no tenemos, que vayamos cuidando muy bien el dinero, y yo tengo mucha confianza, ojalá no me equivoque, a que si se sigue trabajando así, se le va a dar rumbo y orden a las finanzas de aquí del Estado. Ojalá, porque siempre ha estado en declive. Ojalá Así que es. sí. Bueno, un comentario rápido, casi se nos viene el tiempo encima. Está también en este momento pues la apertura de la legalización de los autos extranjeros, que pues ya sabrás, los dueños de empresas de automóviles están enojadísimos. Bueno, tú perteneces a una familia, ¿no? Que pues, tantos años tu papá se dedicó a la empresa, a la industria automotriz, y ahora es un golpazo. Es un golpazo que está dando allá don Obrador a la industria automotriz nacional, ¿no? Entonces están pues indignadísimos. Mira, yo te quiero decir algo. Yo no lo veo así. Mi papá trabajó en la industria automotriz vendiendo autos, ¿no? Casi 50 años. Le faltó muy poquitos. Sí. Saludos a don Luis. Muy poquito tiempo para cumplir 50 años, pero es un tema Una esquinita. que así es, que yo, Sí, claro. yo he debatido con él, ¿no? A ver, mi mamá es de un pueblito que se llama Cipimeo, que está en el municipio de Villa Jiménez. Bueno. Cuando yo era niño, yo era, digamos, el nieto varón del más grande, lo pasaron muchos años para que llegaran otros, y yo me la pasaba mucho en el pueblo con mi abuelo. Y yo recuerdo, Dani y José Luis, en el mes de diciembre, cuando llegaban nuestros familiares de Estados Unidos. Se traían la troca. Se traían la troca. Sí, y yo las recuerdo camionetas. siempre escuchar que su sueño era, el sueño de los que estaban en el rancho era que el hijo le llevara una camioneta. Sí. Y el sueño también del que estaba ahí era legalizar su camioneta, ¿no? Su auto. Yo creo que la gente que tiene un auto de esas características no tiene la posibilidad económica de poder comprar un auto de una agencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no compiten en el mismo mercado. O sea, te repito, una gente que está en el rancho difícilmente, te puedo asegurar que un porcentaje muy alto, un 90, 95%. No va a comprar un auto de no la lo puede agencia. comprar. Sí, definitivo. ¿Qué veo a favor? Que esa gente, que con mucho esfuerzo algún familiar le trajo su vehículo o lo compró ya aquí, va a poder legalizarlo, que va a poder andar circulando en la ciudad, que cuando tengan una emergencia de salud o algo pueden venir a la ciudad o comprar algo para sus parcelas o para su vida diaria, vamos. Uno, que no lo van a estar extorsionando, ¿no? Porque nuestros queridísimos amigos los tránsitos nada más ven a esta gente. Se van contra Se van ellos. con ellos. Es gente de escasos recursos,
los fastidian mucho. Una, dos... los extorsionan. Por eso los extorsionan. Sí, Una, sí. no pueden asegurarlos. Vamos, y también vuelvo al tema del reemplacamiento. No sabemos quién es el dueño de ese vehículo. Entonces, no hay un padrón confiable también para las autoridades. Decir, a ver, este vehículo era de fulano de tal, entonces, quien cometió el accidente que se fugó, pues trae estas placas, y entonces con estas placas identificamos al dueño, ¿no? Entonces, por donde le veas, yo en lo personal creo y estoy convencido de que es un programa mucho más bondadoso que perjudicable para las agencias automotrices. Sí, los propietarios de las agencias son amigos míos, pues, digo, a todos los conocemos. Claro, pues sí. Me echan ahí pleito, La bronca. pero la verdad es que no les pega nada. Es un programa temporal y yo sí creo que esa gente se merece también tener las condiciones de certidumbre jurídica de su patrimonio, porque es parte de su patrimonio una camionetita, una troquita Sí. de estas. Viéndolo desde esa perspectiva, sí A tiene todos nos sentido da social. confianza. ¿no? Ese programa termina en septiembre. Michoacán fue el último estado, digamos, que empezó con toda la tramitología, porque también hubo que capacitar al personal. Tenemos hoy por hoy 10 módulos en el estado. La idea es irlos moviendo también a los módulos y ojalá lo aprovechen la mayor cantidad posible de michoacanos y michoacanas, ¿no? Muy Luis, bien, te Luis. agradecemos la verdad, esta claridad con la que has expuesto la problemática financiera. Hay que modernizarse, efectivamente, creo que es la salida, y atacar la corrupción, no hay de otra. Así es. La vamos a trabajar, pero también, José Luis, ya en término, necesitamos que la gente nos ayude. Si la Totalmente. gente, los ciudadanos, se prestan también a estar dando mordidas, nunca vamos a acabar Claro. con las tentaciones. Digo, es una tentación Claro. para el final del que está atrás de un escritorio. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos los michoacanos y las michoacanas. Digo, y bueno, pues el compromiso lo tenemos, la instrucción del gobernador también la tenemos, y bueno, estamos a sus órdenes aquí en la Secretaría de Finanzas. Pues Muchas muy gracias. bien, Luis. No sé si calificarte si político o empresario en este momento. Pues dicen que yo soy un híbrido, que soy mitad político y mitad empresario. Pero eso es bueno, Muchas cuando gracias. traes también la idea del sector empresarial, porque entiendes más. Y también tienes el otro lado, cómo le batallan, ¿no? Así es. Los empresarios. Es Pues, diferente el lenguaje y la forma de tratar los Sí. problemas. Sí. Sí. Son sí, diferentes. Sí, totalmente. Sí, sí, definitivamente. Yo me quedo Enhorabuena. con Luis, el empresario. Muy bien. Gracias, Luis, muy interesante todo. ¿eh? Muchas gracias. Y yo con Gracias. el político. Yo me quedo con... Yo sí me voy a Con hacer Luis así. Navarro, Aquí con Luis Navarro. ya. vamos a hacer aquí un debate entre Daniel y yo. Muchas gracias, Luis Navarro. Gracias García. por estar con Gracias, nosotros Luis, en Dani. Zona 2. Gracias. Y nos damos una pausa y regresamos porque todavía tenemos más entrevistas. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Y continuamos aquí, amigos, y ahora tenemos al diputado Enrique Godínez del Río. Él es coordinador de los diputados federales del PAN en Michoacán y le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. José Luis, aquí con el gusto de saludarlos. Daniela, con el gusto de saludar. Diputado, gracias por acompañarnos en este programa de Zona 2. Bienvenido. Oiga, diputado, además, diputado por Zamora. Diputado por el distrito de Zamora, no es un distrito que abarca 9 municipios. Estamos desde Zamora, La Piedad, Ecuandureo, Sináparo, Churincio, Tanuato, Yurécuaro, Islán. Entonces es Una región complicada hoy, ¿no? Hoy, digo, por todo el tema de la violencia. Sí, sobre todo que compartimos
una zona conurbada con Jacona, aunque no en nuestro distrito, pero pues obviamente nos afecta mucho por tener una relación tan constante con nuestro municipio. Los de Jacona trabajan en Zamora, los de Zamora trabajan en Jacona, entonces tenemos una interacción muy importante. Y pues en las dos ciudades, pues la verdad es que ahorita traemos un tema muy delicado, muy fuerte en inseguridad. Pues eso de ser el primer lugar mundial de un municipio con violencia. Con más violencia en todo el Qué mundo, barbaridad, está ¿no? grave. Sí, ¿Qué, sí, qué le Zamora, pasó? productor de fresa, Sí, productor de hombre. papa, de Gente tan cebolla, lo trabajadora. recuerdo, muy productivo, muy dado al trabajo. Y de pronto, pues seguimos en esa ruta, seguimos siendo los número uno en producción de berries, el número uno en agroindustria a nivel estado, en procesamiento. Y pues bueno, es una zona estratégica en cuestión de su geografía, en una interacción con municipios que a 50 kilómetros tienen también una buena economía, y Zamora pues es la ciudad más importante en esa región, y pues yo creo que el ingreso per cápita, el tipo de economía que tenemos, desafortunadamente es muy atractivo para el consumo. Y yo creo que es una de las cosas que más ha permeado, y por la disputa entre diferentes actores. Por el territorio, claro. Por el territorio. Entonces Limítrofe eso con ha hecho. Jalisco. Exactamente, entonces hay un consumidor muy potencial por la economía, porque pues un jornalero, una persona que trabaja en la agroindustria, pues puede llegar a tener 8 o 10 mil pesos mensuales. acaba de decir el gobernador que bajaron un 50% los delitos dolosos. ¿Esto es cierto, diputado? Si lo comparamos con la estadística que pone, y en comparación al año pasado, que es lo que están indicando, sí hay una leve mejoría, pero el año pasado fue muy violento. Entonces el mismo mes y el mismo periodo, pues obviamente no es un gane. Ahora, hay que ver una estadística más prolongada para poder realmente tener cantar y poner campanas al aire, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha mesura en el tema. Si bien hubo una cierta disminución, inmediatamente a los 2-3 días de junio empezaron una violencia también desatada, entonces pues yo creo que las estadísticas van a estar muy diferentes en junio, entonces por eso tenemos que tener mesura, ¿no? Y conjunto a ello, pues tampoco hay detenciones importantes que digamos, bueno, es que fue propiciado, pues hubo una calma, pero no una erradicación. ¿Se podrán componer las cosas en Zamora? Usted que es de la región, diputado, si hay esperanzas, porque yo no veo como que el gobierno federal pues le entre, porque para controlar este tema tan grave de la delincuencia se ocupa pues, apoyo completo del Ejército y de la Guardia Nacional, pero que le entren bien. Sí, pues abrazos y balazos, pues creo que no ha dado resultado. El tema de la falta de coordinación entre el tema de seguridad, el tema de la investigación, los ministerios públicos saturados, falta de investigación en ese sentido, la coordinación entre la Guardia Nacional y el Ejército, pues si bien los vemos juntos, cada quien en su estrategia, necesitamos de hacer una revisión profunda y partiendo desde aquí, ¿no? Desde el gobierno del Estado, que también tiene que tener, porque la política de repente nos quiso entrever que también iba a ser similar y pues caray, eso no está bien. Y es que ya no entendemos quién manda, si son los militares, si es la Guardia Civil, si son los marinos. Guardia Nacional. Digo la Guardia Nacional, ya no en España. Es que ya le van a cambiar de nombre. En Morelia. Sí, en Entonces, Michoacán, la Guardia próximamente. Nacional parece ser, como dijo una senadora, ¿no? Parece ser un grupo más bien De decanes. de decanes, porque Nomás yo ven. No hay yo no sé resultados. para qué sirven, yo no sé si es no, punto de vista. No hay resultados. No tenemos una policía investigadora realmente a profundidad. Llegan los hechos, acordonan el área. El que llegó primero, el que llegó después, finalmente nadie contribuye a nada. Y creo que nos merecemos una mucho mayor reforma, no del tema de la Guardia Nacional, que ya el presidente por ahí quiso anunciar que se absorbiera a los militares, cuando a los militares les ordenan que cero
balazos o que cero enfrentamiento, cuando ellos están sufriendo una violencia física, como lo hemos visto en muchos videos, y que se ve lastimosamente que los militares no pueden accionar por un mandato presidencial, ¿no? Entonces, no, y los que llegan no son militares, tampoco les cae muy bien eso. No, exactamente. ¿Se ha encrudecido la violencia ahora con este gobierno federal? Sí, sí, porque no ha habido una estrategia. Él en su campaña pues comentaba que esto se resolvía en poco tiempo, que no era lo adecuado, que no era la fortaleza. Decía que con los programas y con toda la situación que llega hacia la gente, eso es importante, se ha venido haciendo en otros sexenios, tampoco es exclusivamente el que estos apoyos se sigan otorgando, sean a lo mejor elevando el padrón, pero finalmente tampoco se ha disminuido la violencia, entonces no es el factor es fiscalías que no están trabajando bien, que no están siendo fortalecidas, secretarías de gobernación, tanto federales como estatales, que no están teniendo una coordinación correcta en respecto a sus temas de seguridad interior. Y creo que desde ahí tenemos que partir. La reforma que se hizo judicial no está dando el resultado que esperábamos nosotros. Sin duda alguna. Recientemente, cambiando un poquito de tema, tuvimos elecciones aquí en el país. ¿El PAN cómo califica estas elecciones? En algunos estados con intromisiones, ahí sí hubo desafortunadamente intromisiones de parte de funcionarios públicos en tiempos de trabajo, que hicieron campaña, intromisión también en un sentido del crimen organizado, que también estuvo ahí. Calificamos también ese tema, que no se ha podido legislar correctamente y que si requiere una transformación el INE en algún sentido o para que tenga mejor herramienta el tribunal, yo creo que es enfocado al tema de intromisión del narco en el tema de las elecciones. Se requiere eso con mucho más fortaleza, porque desafortunadamente no se han podido, aunque ha habido cierta demostración de hechos, no se ha podido de alguna forma tipificar y que sea algo que se vaya dando. Y en el tema de Acción Nacional nos fue bien. O sea, si bien se dice que perdimos una gran cantidad de gobernaturas, nuestra votación está siendo a un nivel importante, interesante, porque nosotros nos volvemos a consolidar nuevamente como la oposición real, firme, fuerte, con propuesta, con idea, en todos los sentidos. Entonces Acción Nacional sigue el ciudadano identificándolo como el opositor y el partido organizado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está funcionando el tema de las gestiones que están ya realizando los diputados panistas allá ante la federación? ¿Sí están bajando algo? Eso desde el 2018, Daniela, desafortunadamente no ha habido tal situación, no ha habido Entendemos la parte de un gobierno federal que defiende su visión de gobierno o su visión del México, pero no puede ser exclusiva. Por eso también los partidos políticos contribuimos a que este gran país siga saliendo adelante. Y es tomándonos en cuenta, es realmente participando todos, a lo mejor no en un sentido del 50%, pero sí que nos permitan participar dentro de puntos de vista que tenemos y que a presupuesto tras presupuesto le hemos demostrado que han hecho las cosas mal. Y que lo hemos tratado de corregir la plana y siguen insistiendo en hacerlo de esa forma. Y ahí está, un país que no crece, un país que decrece, un país donde el campo está siendo altamente golpeado. Michoacán, siendo el primer productor de ingreso agrícola del país, sí, con una cantidad que al segundo lugar se lo lleva casi 2-1. No tenemos la capacidad de gestión, no tenemos la capacidad de poder
absorber programas importantes donde podamos renovar la infraestructura hídrica de nuestro estado, que es donde yo estoy también muy pendiente de ello, donde no hay apoyo para la modernización del campo, donde podríamos ser mucho más productivos todavía si tuviéramos tecnificación en un sistema de goteo, en un sistema de infraestructura ya dentro de las hectáreas de cultivo, dentro del agricultor. Y pues en eso, y nos vamos al tema de salud, y nos vamos al tema de seguridad, y nos vamos a temas que hemos en los presupuestos año con año insistiendo. La capacidad de gestión, pues desafortunadamente es nula para los diputados federales, pero en la cuestión de legislar ahí hemos estado dejando nuestro testimonio, dejando nuestras iniciativas, dejando y poniendo el dedo del renglón en donde no estamos de acuerdo, y hemos dejado pues en el diario de los debates. Creo que es muy importante lo que han hecho como grupo Va por México, lo que han logrado y lo que han anunciado, que no permitirán modificaciones constitucionales. Por un lado y por otro lado, pues la gestión es obvia porque pues, son enemigos de Morena ustedes, políticamente hablando. Entonces, lógicamente que les amarran las manos, no les van a dar para repartir pensiones. Pero claro sí que es no. importante el contrapeso que están haciendo hoy en día, lo que es Eso. todo este grupo de partidos que se han unido, o sea, porque es necesario para un país democrático además. Es correcto, las reservas ahí están, las reservas en donde hemos estado. ¿Y por qué nos vamos al tema de la moratoria constitucional? Porque demostramos con la reforma eléctrica que no hubo posibilidad alguna de diálogo y de entendimiento y de inclusión. Que al final quisieron decirnos que habían puesto algunos puntos de lo que habíamos propuesto nosotros como reforma eléctrica, está totalmente equivocado, ni siquiera fue la redacción que nosotros propusimos en nuestra reforma que sacamos como el Va por México, y aunado a ello nos la ponen transitorios. Y los transitorios son leyes que pueden o no estar dentro de una ejecución. Pueden fenecer y no subirse en el tiempo, o pueden subirse con alguna mejoría. Entonces, cuando ellos quieren impulsar su reforma electoral o su reforma de la Guardia Nacional, pues si nos damos cuenta que no pudimos transitar en una reforma eléctrica donde hubo muchos foros, donde hubo muchos expertos que hablaron, Sí. no nomás cosas negativas, sino también positivas de lo que el mismo presidente propuso, pero de las cosas negativas que se proponían los diputados del oficialismo no entendían, y no fue un experto, fueron varios los que multiplicaron exactamente esa misma falla que tenía esta reforma eléctrica. Pues sí, pero no le cambian coma, nada, dice el presidente. Ni una. O sea, ni una. así Y si le como- cambiaron fue en transitorio. Digo, pues a ver, digo, espérenme, no Es estamos una jugando. burla, ¿no? O sea, es una burla. es una burla. Claro. Es una burla Es un totalmente. reto tremendo que tienen Porque, ustedes. porque además vivimos en un país plural. Desde ahí. Y desde ahí donde no podemos tener una visión de un solo hombre para poder echarlo a andar. Pero y parece un que país. lo estamos teniendo, o sea, digo, así está funcionando México hoy, con la visión de un solo hombre. Es Así está eso, funcionando. desafortunada el que no hubiera asistido a la Cumbre de las Américas, donde por no invitar a 3 dictadores, donde la democracia, uno de los principales, y que se nos hizo Ebrard, pues tratando de defender ahí al presidente de la República en cuestión de proponer una nueva redacción. Pues la redacción existe muy clara, es la tendencia hacia una democracia plena en los pueblos americanos de nuestro continente. Y si no tenemos una democracia en Cuba, como todo mundo sabemos, donde no existe una democracia en Venezuela o en Nicaragua, pues ¿cómo podemos apoyar o cómo podemos ser partícipes de un gobierno que priva a sus ciudadanos de un derecho universal? Y castigándolos, incluso metiéndolos a la cárcel o desapareciéndolos en algunos también países que sabemos que han
Que lo hacen. que han asesinado a muchos opositores. Un país que se dice demócrata defendiendo a 3 dictadores. Qué Eso es, lo que curioso. eso es lo que no entendemos. Y si tenía mucho que decir, yo creo que lo tenía que decir nuestro presidente, no Everett. Creo que ahí es donde tenía que estar nuestro presidente y dando la cara y el sentimiento personal que no compartimos del tema de los 3 países no invitados, que al final lo irónico es que ellos negaron ir. Además, ellos desistieron, ni siquiera, aunque hubiese llegado la invitación o no, hubieran ido. ellos dijeron que no van porque pueden ser encarcelados o tal. ¿Y por qué van a ser encarcelados? Pues entonces hay algo que no están demostrando en honestidad de esos gobiernos, ¿no? Porque así el panorama con este análisis que nos comparte, pues que decirle es interesante, pero pues triste la situación en el país. Hay mucho por hacer, ustedes como pues, oposición tienen mucho reto que hacer, ¿no? Entre ustedes y el resto de los partidos, como decíamos, no ir por en contra nada más, no estamos en contra, sino porque se requieren esos equilibrios para vivir en democracia. Si no, no se puede, si no, esto no funciona. Sí, no podemos llevar un rumbo que el país nos da. Otro dato interesante de las votaciones pasadas de gobernatura es también un abstencionismo en muchos de los estados donde pensaríamos que son una fuerza avasalladora, aunque ganaron por un buen margen sus candidatos, lo ganaron con una votación muy baja. A mí eso me da a entender que la gente no está contenta. ¿Por qué no está contenta? Porque ha subido la canasta básica muchísimo. Sí. Han subido los insumos de los combustibles y demás, se ha encarecido nuestra vida. A pesar de que lleguen los apoyos, digo, ok, si voto puedo perder el apoyo, pero no estoy contento porque no me alcanza, porque han subido los precios y no hemos tenido una estrategia nacional. Y no nomás es haciendo convenios con los grandes empresarios o proveedores de alimentos, sino reactivando al campo, como les decía. O sea, ha bajado en una forma importantísima los apoyos que antes era Son nulos. campo, etcétera, son nulos. Los programas al campo no hay son muy pocos, ¿no? Han abandonado las tierras muchos agricultores. No hay maíz y no hay trigo. Sí, han abandonado desde el gobierno como el tesoro de México, que es el campo, que es la agricultura. Está completamente abandonado y desprotegido desde el gobierno federal con la eliminación de un montón de programas que estaban funcionando para rescatar y mantener al campo mexicano. Pero Producto Interno Bruto a la baja, inflación a la alza, una economía malentendida, desalienta la inversión, quita apoyo al campo. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? E inversiones en proyectos que no están siendo rentables. Además. También hay que poner en ese sentido estos proyectos, megaproyectos, que ya lo frenaron en uno de sus tramos por el tema ecológico y que aplaudo muchísimo que se haya frenado porque no hubo un impacto ambiental, no hubo un estudio, han cambiado el trazo infinitamente, pues hemos estado de una forma muy complicada. Y esas inversiones, cuando uno invierte en un negocio es igual también en un tema de gobierno. También tienes que tener una revolvencia económica. Claro. O sea, no es regalar el dinero, es invertir, porque nos están hablando de que es una inversión un aeropuerto, que es una inversión un tren, que es una inversión una refinería. Innecesaria además. Innecesaria además, porque ya están cacarequeando que remodelaron las que ya estaban existentes. Bueno, yo creo que con la mitad del dinero de hacer una nueva, no, remodelado todas y podríamos tener una producción exactamente igual. No necesitábamos una nueva, primero. Y segundo, no creo que sea una revolvencia financiera en un corto plazo. Y eso lo vamos a padecer. Muy bien. Diputado, pues, le interesante. agradecemos su presencia, muy claro en su concepto y de verdad que le vaya muy bien. Muchas gracias. Al contrario, Daniela. gracias por la Un visita gusto. y hablamos de todo un poco, pues muy interesante. Gracias, pues estoy a las órdenes. Gracias, José Luis. Y gracias a todo tu amable auditorio. Al contrario, muchas gracias a ustedes, pues gracias por su atención en este programa de Zona 2. Y aquí estamos pendientes en redes sociales, ya saben, nuestras plataformas digitales, Zona 2. Y Spotify también, que estamos en Spotify, en YouTube, en un montón de plataformas. Por todos lados andamos, así es es. que búsquenos y ahí nos va a encontrar. Muchas gracias.